¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Yo soy la doctora Estela Pereira y hoy vamos a hablar de cambio climático y su impacto en la salud. Los objetivos para esta clase van a ser comprender los efectos del cambio climático en la salud humana, identificar los cambios en la distribución de las enfermedades infecciosas y relacionar estos efectos con la tropicalización y la propagación de las arbovirosis. Ustedes saben que la población mundial, ¿verdad? Creció muchísimo en las últimas décadas. Y este crecimiento poblacional ha hecho que la sociedad en general busque miles de formas, ¿no? De poder mantener esta gran población en el planeta. La revolución industrial empezó a satisfacer estas necesidades, pero al cabo de unos años se empezó a evidenciar que el avance tecnológico en busca de bienestar global, ¿no es cierto?, del ser humano, generó un efecto colateral dentro del ambiente. Y es aquí donde entra en juego este concepto del cual vamos a hablar hoy, que es el de cambio climático, ¿no? Debido a las actividades humanas, entonces, se compromete la sostenibilidad del desarrollo humano en el planeta porque amenaza los sistemas ecológicos de los que dependen la vida, la salud y el bienestar. ¿Mm? Entonces, para empezar con la temática, vamos a definir, ¿no? Primero, lo que significa cambio climático. Y entonces, cuando hablamos de cambio climático, hablamos de la variación estadísticamente significativa en los parámetros de al menos una variable climática, por ejemplo, la temperatura o las precipitaciones, que se miden en periodos de tiempo definido, por ejemplo, en décadas, ¿no? Y esa variación que ocurre en el planeta. Y estas variaciones no es que ocurren de manera natural, sino que es causada principalmente por las actividades humanas. ¿M? ¿Cuáles actividades humanas? Por ejemplo, la quema de combustibles fósiles, la deforestación extrema, ¿no? La agricultura intensiva son las formas, ¿no? de favorecer este cambio climático. Y estos cambios incluyen el aumento de las temperaturas globales en el planeta, conocido como el calentamiento global. Pero también incluye otro fenómeno más allá del calentamiento. Por ejemplo, alteraciones en los patrones de lluvias, periodos de lluvias y de sequías, el incremento en el nivel del mar, ¿no? Fenómenos extremos como los huracanes, las inundaciones, las olas de calor. Y entonces es importante entender que este cambio climático está transformando los ecosistemas a nivel mundial. Y esto tiene consecuencias directas sobre la salud de las personas, ya que afecta no solo al ambiente, ¿no? Sino también a todos los agentes biológicos que integran este medio ambiente y que interactúan con nosotros, ¿no? Como por ejemplo, ¿cuáles? Los vectores, ¿no? Por ejemplo, la población de los mosquitos. En este esquema, en este gráfico, yo quería un poco mostrarles y para que ustedes tomen dimensión de lo que ha pasado con el calentamiento global, ¿no? Miren la década de 1950, cuál era la temperatura media, ¿no? Eh, Global anual, digamos, con respecto a los últimos años. Y miren cómo en los últimos 7 años, esto está medido en el 2021, ¿no? O sea, 3 años más, los últimos 10 años, cómo ha ido aumentando la temperatura media de todo el planeta. Bien, el cambio climático no solo afecta al medio ambiente, sino también tiene un impacto sobre la salud global. Las variaciones en el clima y las temperaturas están aumentando la prevalencia de ciertos riesgos para la salud, ¿no? Afectando a millones de personas en todo el mundo. Entonces vamos a ver una de las principales formas en que esto ocurre. En primer lugar, una de las principales consecuencias es el aumento de la desnutrición. Las sequías prolongadas y los fenómenos climáticos extremos están reduciendo la capacidad de producción agrícola en muchas regiones, lo que afecta, obviamente, la disponibilidad de alimentos
Y esto puede provocar crisis alimentarias, especialmente en zonas vulnerables, incrementando los niveles de desnutrición, ¿no? Enfermedades diarreicas, por ejemplo, o malnutrición, sobre todo en niños. Otro aspecto crítico es el aumento de las enfermedades respiratorias. Las olas de calor y el aumento de la contaminación del aire, ¿no? Que a su vez esto se exacerba con los incendios forestales, por ejemplo, el uso de combustibles fósiles, todo eso aumenta las enfermedades respiratorias, las alergias, las enfermedades cardiovasculares, el EPOC, ¿no? E incluso aumenta la mortalidad de muchas de estas enfermedades respiratorias. Además, el cambio climático, ¿qué otra cosa provoca? Provoca migraciones forzosas, por ejemplo, ¿no? Cuando comunidades enteras, por ejemplo, se ven obligadas a abandonar sus hogares debido a, por ejemplo, desastres naturales, como inundaciones o huracanes, o porque sus tierras se han vuelto inhabitables ya por la desertificación. Y estas migraciones generan, obviamente, importantes problemas de salud, tanto físicos como psicológicos, debido a las condiciones de vida precarias y a la falta de acceso a los servicios de salud, ¿no? Esto solo por nombrar algunas, digamos. En conjunto, ¿qué podemos decir? Que el cambio climático está creando nuevos desafíos sanitarios a una escala global, digamos, ¿no? Afectando tanto la salud física como mental de las personas. Y este impacto es desproporcionado, porque en comunidades vulnerables y de bajos recursos, ¿no? Que son a su vez las que menos contribuyen en realidad al cambio climático, son las más afectadas por estas consecuencias. ¿M? Entonces, sí podemos decir como conclusión que el cambio climático está alterando los ecosistemas, afectando directamente la salud de la población. Y yo en este punto quería dejarles digamos, como inquietud, que ustedes piensen, identifiquen, a ver, en su barrio, en su comuna, en su provincia, ¿no? O sea, en Tucumán veamos o pensemos situaciones en las que ustedes puedan asociar este impacto que estamos hablando del cambio climático en la población. A ver si pueden identificar alguna situación que ustedes puedan después contarnos. Ya vamos a abrir esta discusión en el foro. ¿Y qué medidas ustedes se les ocurre, podrían tomar para minimizar el impacto que estamos hablando del cambio climático en la población? Y acá un poco es como un resumen de todo lo que estábamos diciendo, ¿no? Entonces, este cambio climático, ¿qué es lo que provoca? Aumenta la temperatura global, derriten los glaciares, suben los niveles de los mares y océanos. Hay una mayor frecuencia de eventos meteorológicos extremos, por ejemplo, ¿no? Provoca este desplazamiento humano que habíamos dicho, lo que va a hacer que colapsen los servicios de salud, ¿no? Porque el cambio climático, esto produce una alteración de los ecosistemas, entonces va a haber olas de calor y frío, ¿no? Va a haber menos disponibilidad de agua, hay desastres naturales como las inundaciones, los incendios, hay escasez y contaminación de alimentos, ¿no? Contaminación del aire, y todo esto hace que cambie el comportamiento de los vectores. ¿Y qué problemas vamos a identificar en la salud de la población? Deshidratación, afecciones cardiovasculares, desnutrición, ¿no? Aparición de enfermedades infecciosas transmitidas por vectores que empiezan a migrar hacia otros lugares, diarreas y enfermedades transmitidas por alimento, enfermedades respiratorias de la piel, cánceres, y obviamente el compromiso importante de la salud mental. Bien, y este cambio climático está generando otro concepto, ¿no? Que vamos a aprender ahora, que es el concepto de tropicalización. Cuando hablamos de tropicalización, nos referimos al proceso mediante cual las condiciones climáticas típicas de las zonas tropicales, como las altas temperaturas, la humedad, la abundancia de lluvias, se extienden hacia áreas que antes no experimentaban este tipo de clima. Entonces el cambio climático está acelerando este proceso y a medida que las temperaturas globales aumentan, como habíamos visto hace un rato en el gráfico, ¿no? Que iban aumentando cada vez más las temperaturas del planeta, muchas regiones templadas están comenzando a parecerse más a las regiones tropicales.
Y este fenómeno está causando un cambio significativo en la distribución de la flora y la fauna, y lo más preocupante para nosotros, está causando un cambio en las enfermedades transmitidas por vectores. Entonces, el cambio climático ha alterado las condiciones ambientales de manera que está favoreciendo la proliferación de estos vectores, ¿no? ¿Cuáles vectores? Por ejemplo, el Aedes, ¿no? Los mosquitos, que son extremadamente sensibles a los cambios de la temperatura y de la humedad. Con el calentamiento global, estamos viendo que las regiones donde antes no podían sobrevivir, como algunas zonas templadas, ahora presentan condiciones más favorables para su reproducción y su expansión. Y además el aumento de las precipitaciones y las inundaciones, ¿no es cierto?, crea más sitios todavía ideales para la proliferación de los mosquitos, ¿no? Y es un poco lo que se ve acá en este mapa que hemos puesto acá, donde ustedes ven la distribución de las distintas enfermedades transmitidas por los mosquitos. Miren cómo se han distribuido, todas transmitidas por Aedes, cómo se han ido distribuyendo a lo largo de, en zona más extensa, digamos, que los trópicos, ¿no? Miren el norte de Europa y Asia, que ya hay casos de dengue, casos de chikungunya, al igual que el Zika, que está totalmente distribuido. En este otro mapa lo que se puede ver es cómo se ha ido extendiendo la distribución del Aedes, de las distintas especies de Aedes, ¿no? Sobre todo en los verdes nos detenemos porque son las dos especies que transmiten el dengue, ¿no? Como por ejemplo el Aedes aegypti y el Aedes albopictus. Esos son los que pueden transmitir el virus del dengue. Y si ustedes ven, está totalmente distribuida, ¿no? Y ya ha llegado a España, Francia, Italia, ¿no? Que son zonas donde se encuentra ya el Aedes. Y acá en este mapa de la Organización Mundial de la Salud, quería mostrarles, esto está hecho hasta noviembre del 2023, ¿no? Cómo los colores más oscuros muestran la mayor cantidad de casos de dengue, digamos, que hay distribuidas en el planeta, ¿no? Miren cómo Latinoamérica está totalmente coloreada, digamos, o sea que nosotros tenemos el mayor número de casos, pero miren, ya se ha extendido hasta América del Norte, lo que decíamos recién, el sur, medio sur de Europa, Asia, o sea, donde ya se identifican casos de dengue. Y aquí lo que quería mostrarles, si bien está hecho hasta el 2013, pero bueno, de todas formas, si pensamos en el 2024, vamos a encontrar acá el mapa de Argentina ya totalmente colorado, el rojo vivo. Vemos cómo ha ido cambiando la incidencia del dengue en las Américas desde 1980 a 2013. Está hecho esta comparación. Como les decía, si nos basamos en 2024, acá ya tenemos todo esto rojo, como veíamos en el mapa anterior, ¿no? Y cómo desde 1980 a esta época ha ido aumentando cada vez más la incidencia del dengue, ¿no? Y acá en este histograma la idea es que ustedes vean cómo de un año a otro, miren, nosotros estamos acá comparando las semanas epidemiológicas en las Américas, las semanas epidemiológicas, ¿no?, en las que nos encontramos ahora, porque esto está hecho a septiembre del 2024, y miren cómo en la época de la mayor incidencia, que es en los meses de verano, ¿no?, que son las semanas epidemiológicas iniciales. Si comparamos la curva roja, que es los casos del 2024, con la curva azul, que son los casos del 2023, miren la cantidad de casos superiores, ¿no? El número total de casos aumentó muchísimo en el mismo periodo de tiempo entre el 2023 y 2024. Y esto mismo es lo que se ve en este otro gráfico comparativo ya por países, ¿no? Miren cómo Brasil siempre nos lleva muchísima ventaja en cuanto a los casos de dengue 23-24, ¿no? Esto es 23 y esto es 24, tenían 3 millones en el 23, ya van en 4 millones casi y medio. Argentina, Paraguay, miren, en el 24 siempre hay más casos y hay algunos países como Perú, como México,
que han tenido un descenso en el número de casos. Sin duda, esto es debido a las estrategias y las acciones que han utilizado para controlar los brotes de dengue, ¿no? Que ya vamos a conocer en un ratito. Un ejemplo que les quería contar de Perú específicamente.